Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial por esta grandiosa oportunidad de seguirle alabando en espíritu y en verdad, dando la bienvenida a todos aquí los que nos siguen acompañando y pues también a aquellos en sus hogares que también se siguen sintonizando vía Facebook Live, que les siga también teniendo con ese deseo y esa solicitud de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y gracias a Dios también por sus oraciones, a mi tía, hermana Noelia, que llegó de Veracruz con bienestar también, estará aquí unos días y pues que Dios le siga bendiciendo. Nos da gusto tener una vez más entre nosotros. Y vamos a continuar, hermanos, en esta mañana con el tema Melquisedec, un tipo de Cristo. Melquisedec, type of Christ. Serán dos partes, hermanos y hermanas, algo extenso. Hoy tendremos la primera parte y luego el próximo domingo, si Dios así nos permite, será la segunda parte de este sermón. Basado ya en Génesis capítulo 14, versículos del 17 al 24. The book of Genesis, chapter 14, verses 17 through 24. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios ahí. Génesis 14, 17 al 24. Dice así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Vamos a ir a Dios en oración, hermanos y amigos, para implorar de su asistencia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre. Una vez más vamos ante ti, Señor, en oración, implorando de tu misericordia y dándote las gracias por todo lo que has proveído para cada uno de nosotros aquí presentes, Señor, por lo bueno que eres siempre y que no nos remuneras de acuerdo a lo que hacemos, Señor, sino de acuerdo a tu gracia redentora, Señor. En esta mañana también imploramos que sigas estando entre nosotros como nuestro invitado principal y que podamos seguir honrándote de esta manera, dándote la honra y la gloria solamente a ti, Señor. En esta mañana también seguimos aquí reunidos para seguir meditando en tu santa palabra. Pedimos por aquellos que no pudieron estar entre nosotros por causa de enfermedad, Señor, o por cualquier otra razón. Te los ponemos en tus manos, Señor, para que les sigas recuperando y les sigas restableciendo, Señor, en especial a Baby Jair y a la familia Rodríguez también, que les sigas dando sanidad prontamente para que puedan estar una vez más entre nosotros. Sigue también bendiciendo a aquellos de mayor edad también, a nuestra hermana Sánchez, sigue dando esa fortaleza y la salud para que se sienta mejor, a la hermana Emilia, a la hermana Victoria y en fin a todos aquellos que quizás se nos pasan de nuestra mente, Señor. Sé con ellos y bendíceles en donde quiera que estén, Señor. Dame palabras fáciles hoy en esta mañana para impartir de tu evangelio y que todos salgamos edificados, listos y dispuestos a seguir cumpliendo con nuestra labor como iglesia tuya, de dar al mundo a conocer de tu sabiduría y de tus buenas nuevas que tienes, Señor, para aquellos que te andan buscando sinceramente, Señor, y
que quieren empezar una vida nueva en tu Hijo Jesucristo. Danos, Señor, oportunidad de seguir cumpliendo con todos estos mandamientos, Señor, pero más que todo también seguir exhortándonos y animándonos, sabiendo que la venida de tu Hijo, Señor, se acerca. No nos dejes de tu mano una vez más y perdona nuestras ofensas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Amén. Como sabemos, hermanos y amigos, en el libro de Génesis pues hay muchas referencias a nuestro Señor Jesucristo bajo diferentes figuras o tipos. Allá en el libro de Génesis, como les decía, capítulo 3 y versículo 15, conocido como el protoevangelio, se habla de Cristo hiriendo en la cabeza a la serpiente, que es Satanás. Y luego, si ustedes siguen leyendo ahí en Génesis 3:21, viene a decirnos, hermanos, de las pieles que cubrieron la desnudez de Adán y de Eva cuando ellos transgredieron el mandato de Dios, y fueron, hermanos, incuestionablemente pues un tipo también de nuestro Señor Jesucristo, quien con su sacrificio en la cruz nos provee de esas vestiduras de justicia para poder estar delante de Dios. Tal como le dice, vamos a leernos Génesis 3:21, dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos se habían hecho delantales de hojas, si se acuerdan, y Dios viene y les da estas vestiduras. En Apocalipsis también, hermanos, capítulo 7, versículos 9 y 13, fíjense lo que nos dice ahí el libro de Revelación. Apocalipsis 7, Revelation 7, 9, and then skip to 13. Dice así la palabra de Dios: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y luego se brincan al 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Esta multitud, hermanos, vestida de estas vestiduras blancas, los que han emblanquecido, dice el versículo 14, los que han salido de la gran tribulación, verse 14, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. En el arca, hermanos, también de Noé, se puede ver otro tipo de Cristo. El arca tenía una sola puerta que también nos señala a Cristo como la puerta, como nos dice Juan capítulo 10, versículo 9. También ahí tenemos, hermanos, y nos habla de Cristo como la puerta. John 10:9. Y dice así la palabra de Dios: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. A veces no vemos el arca de Noé como algo así de este tipo, ¿right? Pero podemos aplicarlo también ahí a Cristo como la puerta por la cual entra el hombre y obtiene salvación. En Juan 3:16 también, hermanos, tenemos claro un versículo que todos conocemos, John 3:16, acerca de esta puerta que Dios ha abierto por medio de su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios abre su puerta por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Tenemos aquí, hermanos, todos estos tipos que encontramos también ahí en Génesis. Pero vamos a hablar de Melquisedec hoy en esta mañana. Melquisedec, que realmente no sabemos mucho. ¿Cuál es el trasfondo histórico? Bueno, Abraham regresaba de la derrota que infringió a los reyes confederados que habían atacado a Sodoma y Gomorra y llevado cautivo a su sobrino Lot. ¿Se acuerdan? Que se lo llevan cautivo y tiene que intervenir Abraham. Salieron a su encuentro el rey de Sodoma, de quien se hablará más adelante, y el de Salem. Salem es Jerusalén, cuyo nombre era Melquisedec.
Melquisedec era el rey de Salem, de Jerusalén. Melquisedec también se menciona en 3 libros de la Biblia nada más. Entre ellos Génesis, como lo leíamos aquí en el 14, capítulo 14, y también en Salmos 114, Psalms 110:4, se menciona otra vez a Melquisedec. Y también en el libro de los Hebreos se menciona el sacerdocio de Cristo, ¿verdad? El de Melquisedec en comparación al de Cristo, que no tiene ni principio ni fin, un sumo sacerdote que nos convenía. En esta carta de los Hebreos, hermanos, que vamos a leer bastantes versículos también ahí, 9 veces, hermanos, 9 veces, 9 times, todas ellas se menciona a Melquisedec como un tipo de Jesucristo. Estas 9 veces se encuentran, no las vamos a leer, pero nada más se las voy a decir, en Hebreos 5:6, Hebrews 5:6, el versículo 10 también, verse 10. Hebreos también 6:20, se menciona otra vez a Melquisedec, 6:20. El 7:1 también se menciona, Hebrews 7:1. Versículo 10, verse 10, 11, 11, 15, versículo 17, 17, y el versículo 21 ahí de Hebreos 7, Hebrews 7:21. En todas estas se menciona ahí también a Melquisedec como un tipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa acerca de este nombre, ¿verdad? De Melquisedec? ¿Qué significa? Vamos a ver lo que significa primeramente. Significa, hermanos, rey de justicia, King of Justice. Es lo que significa esta palabra Melquisedec. En el Antiguo Testamento se usa la palabra justicia aproximadamente, hermanos y amigos, unas 270 veces, 270 times, justice, the word justice. Y la gran mayoría de ellas, fíjense, se refieren ¿a quién? Pues a Dios. Se refieren también al Mesías. Y también se refieren al reino del Mesías. De estas 270 veces, 270 times, the word justice is used, right? El apóstol Pablo declara que Cristo también es la justicia de los creyentes. Esto lo encontramos en 1 Corintios 1:30. Let's look at that. 1 Corinthians 1:30. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 cosas. Entre ellas, como decía, la justicia, justificación. Y es por eso, hermanos, que Cristo solo, y amigos, es suficiente para darnos santificación y redención. No hay ningún ser humano por el cual uno pueda ir y decirle justifícame o perdóname. Aunque algunas religiones sí tienen, ¿verdad? Sus hombres, o a veces hasta mujeres, porque ya saben lo que está pasando en nuestros días, ¿verdad? Como les decía hace unas semanas, de estos sacerdotes que se están ya, ¿verdad? Llevando a cabo, que son transgender, ¿verdad? ¿Hasta dónde hemos llegado, hermanos? Sin embargo, estamos hablando de Melquisedec. Melquisedec, entonces, rey de justicia, es lo que significa, y nos lleva a Cristo. Melquisedec, un tipo de Cristo. Él era también, hermanos, rey de Salem. La palabra Salem también, hermanos, en el arameo significa Jerusalén, y viene de la palabra Shalom, ¿verdad? Shalom es paz, la paz de Dios. En Isaías 9:6, fíjense lo que nos dice también, uno de los nombres que se da a Cristo es que Príncipe de paz. En Isaías 9:6 se le llama the Prince of Peace. Y entendemos esto porque Él es el único que nos puede dar paz, Jesucristo. Versículo 7, también el mismo capítulo, if you keep on reading, verse 7, Isaiah 9:7, también se dice que lo dilatado de su imperio y la paz, ¿qué dice? No tendrán límite. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. De su imperio como rey, no hay límite, para siempre. Hablando de su iglesia, como nos habla también
el profeta Daniel, capítulo 2, ¿verdad? Versículos 30 y tantos al 40 y tantos. Ahí habla de la iglesia, el reino que nunca jamás que será conmovido. Príncipe de paz y su reino también, hermanos. Ahí va a haber paz. Es en la única parte donde hay la paz, donde existe la paz. Donde no está Cristo, no hay paz. Cristo también declaró ofrecer una paz que solamente Él posee, que Él solamente da, la cual el mundo no puede brindar. Ahí en Juan 14:27 nos habla el apóstol Juan. John 14:27. El apóstol Juan nos habla de esta paz y dice que Cristo, citando las palabras de Cristo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo te quiere dar esta paz, esta falsa seguridad, ya sea que te vendan seguros de vida, o seguros de casa, de auto, lo que sea, y aparentemente uno está tranquilo. Ay, tengo mi seguro de vida, si me muero, pues ya tienen algo mis hijos y mis hijas, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, la seguridad espiritual nadie la da, y por eso Cristo dice, mi paz es muy diferente a lo que el mundo ofrece. Y cuando tú vienes al entendimiento, amigo, amiga, de quién es Cristo y de qué paz está hablando, ¿entiendes? Oh, de esto se trata, tener una verdadera paz, poder dormir tranquilo. Afirmó también que sus palabras nos dan paz. En Juan ahí mismo 16:33, más adelantito, John 16:33, ¿qué dice? Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Acuérdense que Cristo ya estaba por ser crucificado. Y está hablando, hermanos, sus últimas palabras, sus últimos dichos. Está acercando ya su muerte física aquí en este mundo. Y le dice a Cristo a sus discípulos, a su grupo íntimo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, para que estén tranquilos, para que no se desesperen como el mundo, que por cualquier cosa se desespera, por cualquier situación. En el Nuevo Testamento la palabra paz también se menciona 92 veces, 92 times, en el Nuevo Testamento, teniendo las siguientes características. Primeramente, la paz se comunica únicamente por medio del Evangelio. Ahí en Efesios 6:15, ¿right? ¿Sabes lo que nos dice ahí Efesios 6:15? Ephesians 6:15. Dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio, ¿qué? De la paz. Son los zapatos que nos ponemos como cristianos. El apresto del Evangelio. Y ahí viene la paz en nosotros. También se habla de la paz, hermanos, y de su origen. El origen de la paz es ¿quién? Es Dios. Romanos 15:33, right? Romans 15:33. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Romanos 15:33. Romans 15:33 dice, y el Dios de paz sea que con todos vosotros. Amén. Pablo termina así el capítulo 15. El Dios que nos da la paz. Romanos 16:20, más adelante también, hermanos. 16:20. Fíjense lo que nos dice. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve ¿a quién? A Satanás. Aplastarlo bajo vuestros pies. Fíjense lo que dice. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esa es la consolación que tenemos, que el enemigo va a ser derrotado finalmente. Inclusive la muerte, ¿verdad? El último enemigo de Cristo, la muerte. Y Dios va a aplastar, hermanos, va a apachurrar. Dice ahí, ¿a quién? A Satanás. Lo va a apachurrar, lo va a aplastar. Ese es el consuelo que tenemos como hijos de Dios. La victoria en Cristo Jesús. Hebreos también 13:20, fíjense lo que nos dice. Hebrews 13:20. Hebreos 13:20. Dice estas palabras, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, con la sangre del pacto eterno. Dice el 21 también, nos haga aptos en toda ¿qué? Buena obra, para que hagáis su voluntad, no nada más para que penséis, o para que digáis, para que habléis, no, para que hagáis, dice su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. El medio es otra vez Jesucristo, el mediador, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de paz. Cuando estamos pasando por tribulaciones, oraba nuestro hermano Alfonso de las tribulaciones que vienen a veces, los problemas
pero ahí está la paz de Dios. Es la que nos consuela, la que nos da ese ánimo a seguir adelante, pase lo que pase, venga lo que venga. La paz de Dios, la paz del cristiano es la paz de Dios. Dice Filipenses también 4:7, hermanos, fíjense lo que nos dice ahí. Philippians 4:7. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa cualquier estudio, cualquier maestría, cualquier doctorado. Lo más alto del estudio académico es el doctorado, PhD, ¿right? Dice: la paz de Cristo sobrepasa todavía todo eso. Sobrepasa, hermanos, todo esto. En Colosenses también, hermanos, 3:15, fíjense lo que nos dice, Colossians 3:15, volteen unas horas más. Dice Colosenses 3:15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y nos concluye ahí, fíjense, hermanos, muy importante: y ser agradecidos, thankful. Por eso estamos aquí, hermanos, alabando a Dios, dándole gracias. Ahí demostramos que estamos agradecidos, que le amamos, cantando, orando, escudriñando de su santa palabra. Ser agradecidos, para que gobierne en nuestros corazones, para que tenga, que nos agarremos de eso, de Dios, de Cristo. La paz que sobrepasa todo conocimiento. Esta paz también, estamos hablando a través de Melquisedec, ¿verdad? Príncipe de paz. Melquisedec, rey de justicia. También nos sigue diciendo ahí, hermanos, que esta paz se obtiene únicamente a través de Cristo. Esto lo dice Hechos 10:36, Acts 10:36, fíjense lo que nos dice ahí. Hechos 10:36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. El evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Amén. El evangelio anunciado, hermanos, el evangelio dice ahí de la paz. A veces nada más enfatizamos lo que significa evangelio, buenas nuevas. ¿Pero por qué es buenas nuevas? Pues porque te da paz primordialmente. Te da esa seguridad también de que en Cristo tienes esperanza de vida eterna. Este es el evangelio de la paz que hemos recibido. Romanos 5:1, fíjense también lo que nos dice, hermanos. Romans 5:1, hablando de este evangelio que es por Cristo nada más. Romans 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando somos justificados en las aguas del bautismo, cuando somos bautizados, Romanos 6:7 nos habla: el que ha muerto, ¿qué? Ha sido justificado. Romans 6:7. Viene la justificación en Cristo Jesús, right? Y por eso dice que tenemos paz para con Dios. Hacemos las paces con Dios. No estamos en pleito ya con Dios. Qué bonito se siente cuando tenemos algún problema entre hermanos y luego venimos, hablamos, lo rectificamos, nos pedimos perdón el uno al otro, right? y viene la paz otra vez. Cuando no se hace eso, cuando hay altercamiento o algo, ¿verdad? Una ofensa, no existe la paz. Y tú, amigo, amiga, también todavía no puedes tener paz. Aunque te vayas a unas vacaciones muy bonitas, un mes allá donde sea, ¿verdad? El mejor lugar del mundo, eso no te va a traer paz. La única paz viene estando en Cristo. Colosenses 1:20 también, que nos dice, hermanos, Colossians 1:20, Colosenses 1:20, dice así el apóstol Pablo, Colossians 1:20, dice: por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y otra vez tenemos que venir a participar de la cena del Señor. Es lo que nos da vida, dice el apóstol Juan. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida. Los judíos lo malinterpretaron, creían que se convertía físicamente, que quería a Cristo que comiésemos su cuerpo, su carne y tomásemos su sangre, ¿verdad? No lo entendían, se ofendieron, muchos se fueron, dice el apóstol Juan. Y Cristo también le dice a sus apóstoles: ¿vosotros también os queréis ir? Y Pedro viene y dice: ¿a dónde iremos? Si tú solo tienes palabras de vida eterna.
Esa es la paz que Dios nos da, hermanos. Y entendemos que viene de parte de Dios. Es la paz que también, hermanos, nos da el Espíritu Santo. A veces no hablamos mucho del Espíritu Santo porque como que, ese tema es de los pentecostales, le decimos, y como que no queremos tocar lo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, hermanos, también quiere darnos esa paz y nos da la paz. Somos el templo del Espíritu Santo. Dice Romanos 8:6. Fíjense lo que nos dice, hermanos, Romans 8:6. Romanos 8:6 dice así la palabra de Dios: porque el ocuparse de la carne, dice, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Es vida y paz. Muy claro. Si tu amigo o amiga está nada más preocupado por las cosas de este mundo materiales, o inclusive nosotros como cristianos, aún ya conociendo el conocimiento de Dios, y seguimos ocupados nada más en lo de la carne, no es que triste, eso nos va a llevar nada más a la muerte. Muerte espiritual, ¿qué estamos hablando? ¿Verdad? Pero el ocuparse, dice, el Espíritu es vida y paz. Cuando te ocupas de las cosas espirituales que tienen que ver con el reino de Cristo, ahí es donde viene esa vida. Y también dice ¿qué? Y la paz. Estamos tranquilos, no nos desesperamos, no nos jalamos los pelos y ya no sabemos qué hacer, ¿right? Porque estamos viviendo, haciendo las cosas del Espíritu. Nos mortificamos por las cosas espirituales primeramente. Y eso es lo que Dios quiere, porque Él quiere darnos esa paz. Es el propósito de Dios para todos los hombres. Dice 1 Corintios 7:15, 1 Corinthians 7:15, es lo que nos dice también. 1 Corintios 7:15 dice, pero 1 Corintios 7:15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a ¿qué? Que a paz nos llamó Dios, hablando de las relaciones entre el esposo y la esposa. Hubo casos en el principio que conocieron el Evangelio, las dos personas no eran cristianos, uno se convierte y el otro no, o la otra no. Y por eso dice, si se separa el incrédulo, bueno, allá él o ella, ¿verdad? Pero dice, no estamos sujetos a esa servidumbre, sino que a paz nos llamó Dios. Otro tema, ¿verdad? Que también ya hemos hablado mucho acerca de esto. El propósito de Dios otra vez es que vivamos en paz, y por eso nos recomienda que busquemos a un hermano o una hermana en Cristo, los que están buscando casarse, los que están buscando su pareja dentro del reino de Cristo, para que haya esa paz que Dios quiere que tengamos, ¿right? La paz de Dios también va siempre acompañada de gozo, y eso es segurísimo. Romanos 15:13, fíjense lo que dice. Romans 15:13, the peace of God accompanied with joy. Dice Romanos 15, versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, dice, y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Otra vez el Espíritu Santo obrando como la persona, una persona de la deidad. Romanos 15:13 ahí nos da esta esperanza, de que Dios nos llene de todo gozo y paz en el creer. Gálatas 5:22, fíjense lo que nos dice también, Galatians 5:22. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Lo que les citaba en la mañana. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No te vas a tener que mortificar de que te van a arrestar por ser muy pacífico, porque tienes mucha paciencia, ¿no? Este hombre es bien paciente ya, tan paciente así que lo vamos a tener que echar a la cárcel, ¿verdad? No funciona, ¿no? No hay ley, no hay, hermanos, nada de que te puedas preocupar, amigo, amiga, cuando andas caminando tal como Dios quiere y tienes ese fruto del Espíritu en tu vida. No te mortificas de la ley, no te mortificas de estar en problemas con la justicia, tanto carnal, material, ni mucho menos con la justicia espiritual, ante los ojos de Dios. Como podemos ver entonces, así como Melquisedec era rey de paz, nuestro Señor Jesucristo, por causa de su sacrificio en la cruz,
ha provisto la paz eterna para todos aquellos que vienen a Él, arrepentidos, con su corazón contrito. Y yo me pregunto entonces, bueno, ¿por qué el hombre, pues entonces no busca la paz de Cristo? Teniendo la solución enfrente de ellos, y muchos de ellos son nuestros familiares, desgraciadamente. ¿Por qué no buscan la paz que Dios da? Y nos duele en nuestros corazones por esa necedad, por ese corazón tan duro como diamante. Dios te hace esa invitación, amigo mío, de llegar al conocimiento de la verdad y de conocer a este Dios de paz. Pero bueno, Melquisedec, rey de justicia, rey de Jerusalén, y también buscando esa paz, ¿verdad? Como sacerdote de paz. Era también sacerdote del Dios Altísimo, lo dice la palabra de Dios, ¿right? La misión del sacerdote, hermanos, del Antiguo Testamento era interceder a favor de la gente. En la carta a los Hebreos, el tema que resalta es el sacerdocio de Cristo, ¿right? Si ustedes estudian el libro de los Hebreos, hace muchos años hablamos de la carta a los Hebreos, lo cubrimos todo, del principio a fin. Y hablamos, hermanos, y esto es el centro, lo importante del libro de los Hebreos, el sacerdocio de Cristo, entre otros temas, tal como la superioridad de Cristo sobre los ángeles, y en fin. Pero lo que se enfoca Pablo al escribir, o el que haya sido, ¿verdad?, al escribir el libro de los Hebreos, era enfatizar el sacerdocio de Cristo. Se usa en la carta de los Hebreos la palabra sacerdote, fíjense, 17 veces, 17 times, 17. La palabra sumo sacerdote también 17 veces, 17 times also. Todas ellas para enfatizar la misión sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Cristo puede ser nuestro sumo sacerdote. Como lo dice 1 Timoteo 2:5. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? 1 Timothy 2:5. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo a Timoteo? 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: porque hay que un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único, no hay otro mediador, no hay otro intercesor aquí en la tierra. Por más que sea muy venerado o se le considere, ¿verdad?, como el suplente de Dios en la tierra, no existe. Solamente Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Como ya se vio, hermanos y amigos, también Melquisedec se menciona en la misma carta 9 veces, con el mismo propósito: señalar el ministerio sacerdotal de Cristo. Nos lleva a Cristo como sumo sacerdote. Según la carta a los Hebreos, Cristo también, como este sumo sacerdote de este nuevo pacto, es sacerdote para siempre. Dice Hebreos 5:6. Cristo, el sacerdote que es eterno. No hay que cambiarlo, porque Él no muere, Él vive para siempre. Es también un sacerdote eterno. Hebreos 7:3, Hebrews 7:3. Ahí mismo en la carta de los Hebreos, capítulo 7, versículo 3, sacerdote eterno. Fue constituido también, hermanos, como dice Hebreos 7:21, Hebrews 7:21, que fue constituido sacerdote por el juramento de Dios. Dios lo juró y se va a cumplir. Es irrevocable. También en Hebreos 10, 11 y 12, Hebrews 10, 11 and 12. ¿Qué nos dice de Cristo, hermanos, también como sumo sacerdote? Hebreos 10, 11 y 12. Nos dice, hermanos, que con un solo sacrificio borró los pecados de los hombres. Un solo sacrificio. Y se sentó a la diestra de Dios. Ya no hay que sacrificar más borreguitos. Por eso no estamos ya bajo el Antiguo Testamento. Ya no están, si no, imagínense, hermanos, sería muy sangriento aquí, ¿verdad? Hasta se me hace que no vendría mucha gente, ¿no? Ahí sacrifican borregos y chivos, salen todos sangrientos ahí, no. Se espantaría la gente.
Gracias a Dios que el sacrificio de Cristo es el único que nos da esa esperanza de salvación. Hizo posible que los hombres también se acercasen a Dios con toda confianza, como dice Hebreos 10, 21 y 22. Hebrews 10, 21 and 22. Nos dicen también ahí, hermanos, que el hombre ahora puede ser, vamos a leerlo ahí, Hebreos 10, 21 y 22. Es así la palabra de Dios. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Uno de los requisitos, sinceramente. Si tu amigo o amiga estás nada más buscándole a Dios por nada más saber de qué se trata esto de la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, por curiosidad, no funciona. Tienes que acercarte a Él de todo corazón. Dice sincero, ¿no? Corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, dice que de mala conciencia, hay que purificar la conciencia. ¿Cómo? Dice ahí, y lavados los cuerpos, ¿con qué? Con agua pura, haciendo una referencia al bautismo. ¿Ven ustedes? Así como los sacerdotes se lavaban las manos antes de entrar al santuario, así también nosotros, como futuros cristianos, tenemos que ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. No es suficiente nada más decir, yo creo en Dios y ya entró Cristo en mi corazón. Si no has sido bautizado, no ha entrado Cristo en tu corazón, con seguridad, porque Él es el único sumo sacerdote con un solo sacrificio. Hizo posible que los hombres se acercasen a Dios. Ahí en Hebreos también 2:17, hermanos, nos habla de Cristo como sumo sacerdote, Hebrews 2:17, y dice ahí, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, por eso fue que se hizo hombre, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados, dice, del pueblo. Fue tentado como usted y yo en todo, semejante, en toda tentación, al igual que usted y yo, pero sin pecado. Y es por eso que Él es el sumo sacerdote de nosotros, misericordioso y fiel. Expía con su sangre los pecados del pueblo. Hebreos ahí mismo, 2:17, lo acabamos de leer. Cleanses us through the blood of His Son, Jesus Christ. Es poderoso para socorrer a los que son tentados también. Cuando viene la tentación, versículo 18, 2:18, ahí mismo de Hebreos 2, versículo 18 más adelantito, pues en cuanto Él mismo dice, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él sabe por lo que tú y yo pasamos. Y el gran beneficio de ser cristiano es que Dios le pone límite a Satanás, de no ser tentado más allá de lo que podemos soportar. Qué grande beneficio tenemos los hijos de Dios. Tiene que pedirle permiso el diablo a Dios para tentarte, fíjate. Si no eres hijo de Dios, Él es tu padre, Satanás, desgraciadamente, y no queremos ofender a nadie, pero eso es la realidad. Y es por eso que Cristo te invita a que seas un hijo de Él, que venga Dios a ser tu Padre celestial también. Traspasó los cielos, también dice Hebreos 4:14, los traspasó, hermanos, los cielos. Y otra vez hablando del telescopio Webb, el segundo cielo, ya, el hombre ya traspasó el primer cielo, ¿verdad? Y ya entró al segundo cielo con estos satélites y telescopios, en fin, ¿verdad? Pero no pueden traspasar el tercer cielo. Cristo ya lo hizo. Entró al tercer cielo y abrió la puerta como hijo de Dios, como cordero de Dios, derramando su sangre para que tú y yo tengamos entrada al tercer cielo. Amén. Qué grande bendición tenemos. Se compadece de nuestras debilidades también. En el 4:15 también de Hebreos, Hebrews 4:15, habla que traspasó los cielos y se compadece de nuestras debilidades. Tentado en todo como usted y yo, sin embargo sin pecado. No se glorificó a sí mismo, como dice Hebreos 5:5 también, Hebrews 5:5. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Él lo glorifica
cuando lo resucita de entre los muertos, viene la gloria, finalmente la glorificación de Cristo. Por hacer la voluntad de su Padre, por ser obediente hasta la muerte. ¿No quieres también tú, amigo mío, que Dios te glorifique? Te dé la oportunidad de salvación haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que tienes que hacer para aceptar ese don de salvación, su misericordia. No se glorificó a sí mismo. Entró al cielo como precursor de los que habían de creer, dice ahí Hebreos 6:20, Hebrews 6:20 más adelante, donde Jesús dice, entró. ¿Hasta dónde? Pues hasta el velo del lugar santísimo. The third part of the temple. Hasta allá entró, dice. Donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según otra vez menciona quién, a Melquisedec, el orden de Melquisedec. Dice ahí de los que habían de creer, y el que cree hace su voluntad, el que cree cumple los mandamientos de Cristo, es santo, es inocente, dice Hebreos 7:26, Hebrews 7:26, dice que es santo, que es inocente también. Vamos a leerlo ahí, hermanos, Hebrews 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Cómo puede el hombre, hermanos, comparar a un hombre mismo y exaltarlo y decir, ese hombre que está sentado en ese gran trono, quizás sea de oro, él es el representante de Dios aquí en la tierra, y decir que es el Santo Padre? ¿Ven usted la blasfemia? Dice aquí que Cristo es el único. Pero nuestra tradición, nuestra cultura nos lleva a eso, a venerar a un simple ser humano. Decía mi suegro, esa persona se pone los pantalones igual que yo, primero el izquierdo, el derecho, o derecho, izquierdo. O sea, somos humanos, somos pecadores. Compararnos y decir, oh, el Santo Padre. Y no me estoy burlando de nadie, ni estoy tratando de poner a ninguna religión abajo. Pero esa es la realidad, tristemente. Y muchos son engañados. Y aquí dice, ¿quién puede decir que es santo, que es inocente, que es sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, pudiendo entrar hasta el tercer cielo? Solo Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Él es el único que está sentado a la diestra ¿de dónde? Del trono de la majestad de Dios. ¿En dónde? En los cielos. Eso le dice Hebreos 8:1. Él es el único. Ahora bien, dice Hebrews 8:1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, o sea, pongamos atención, esto es lo principal, dice el escritor de los Hebreos, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ese es el punto principal. Y por eso cuando Cristo nos encarga el participar de este memorial, de recordar su sufrimiento, recordar su cuerpo crucificado, recordar su sangre derramada, cuando participamos de la copa y del pan, lo debemos de tomar muy en serio, hermanos y amigos. Ningún simple hombre puede tomar el lugar de Cristo nunca. Y qué ignorancia de tantos millones en este mundo, ¿verdad?, que piensan que un hombre puede perdonar los pecados y hasta le besan la mano y hasta piden ese perdón. Padre, bendíceme porque he pecado, y le dicen su santidad, His holiness, el Santo Padre. Qué blasfemia. Otra vez lo repito. Cristo Jesús solamente entró con su propia sangre, su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, en Hebreos 9, 11 y 12, también más adelantito, ya estamos por terminar. Hebrews chapter 9, verses 11 and 12, dice así: pero estando ya presente Cristo, ya el Antiguo Testamento quedó abolido. Viniendo Cristo y muriendo en la cruz, queda todo eso abolido, el antiguo pacto. Viene Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, nada más, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya no hay necesidad de sacrificar otra vez más corderos, más borreguitos, más ovejitas. Cristo ya lo hizo, por su sangre nada más, no por sangre de machos cabríos. Ya no me voy a mortificar como muchos de que andan buscando todavía el arca del pacto, ¿verdad? Y el Holy Grail que le llaman la copa, ¿verdad? Santísima que usó Cristo en la última cena. Muchos así están. Todavía quieren buscar y quieren encontrar. Y vemos las películas a veces de Indiana Jones. Están tan buenas, ¿verdad? Pero, hermanos, sabemos que aunque encontrasen esa arca, ya no tiene el mismo significado. Porque Cristo ya nos dio, hermanos, esa oportunidad de salvación. Él es el intercesor, el mediador de este nuevo pacto, basado en su sangre, en su sacrificio. Por eso dice ahí que entró una vez y para siempre, ¿a dónde? Al lugar santísimo, nada más. No necesita entrar otra vez. Cuando Cristo venga, como dice Hebreos 9, ya para terminar, 9, 27 y 28, cuando Él venga, Hebrews 9, 27 and 28, right? ¿Qué nos dice ahí? De la manera, con eso terminamos, y de la manera, Hebreos 9, 27 y 28, Hebrews 9, 27 and 28, dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No hay reencarnación tampoco. Y después de esto, el juicio. Tenemos que pasar por juicio. Muchas religiones no lo predican tampoco, ¿verdad? Yo ya soy salvo, siempre salvo, no hay problema. No, tenemos que pasar por juicio. No lo podemos hacer a un lado. Es más, el juicio comienza por el cuerpo de Cristo, por su iglesia. Primerito nosotros, hermanos. Y luego dice, después de esto el juicio, el 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá bien, ¿eh? Por segunda vez, es lo que esperamos, la segunda venida de Cristo, sin relación con el pecado, no para morir otra vez, no para hacer propiciación por tu pecado y por el mío, ya lo hizo una vez y para siempre, sin relación con el pecado, nada más. ¿Para qué vendrá? Para salvar a quienes, a los que le esperan. Amén. ¿No quieres tú, amigo, amiga, también estar en esa espera del Cordero? De, como dice, como estudiamos en la clase, la novia de Cristo, ser parte de la novia de Cristo, para tener parte en esas bodas del Cordero. O sea, si tú lo deseas hoy en esta mañana y quieres ser añadido, y que no se acuerde jamás de tus pecados, como dice Hebreos 8:12, Hebrews 8:12, ya no se va a acordar más de tus pecados. Cuando viene a ser bautizado o bautizada en las aguas del bautismo, se borran tus pecados, nueva conciencia, y Él no se acuerda de todo lo que hiciste. Es la grande promesa que Él te hace. Si ya estás dispuesto, dispuesta, tienes ya ese deseo en tu corazón, ya estás arrepentido sinceramente y quieres venir a los pies de Cristo, te invitamos a que nos contactes de alguna manera para que Dios lo convierta en una realidad. Si hay alguien aquí en esta mañana también que ya está listo, lista, dispuesto y dispuesta para empezar una vida nueva en Cristo, no dejes de pasar hoy en esta mañana. Te invitamos para que también puedas ser bautizado para el perdón de tus pecados. Que el Señor los bendiga. Tendremos un himno de invitación puesto de pie los que podamos hacerlo así. God bless you.